El presidente y socio fundador de Compass Group, José Manuel Balbontín, participó en el seminario Inversiones 2010, organizado por la entidad. En la oportunidad se refirió a los riesgos que existen para la economía, los cuales resumió en el retiro de estímulos económicos, en el deterioro de las finanzas públicas de las economías desarrolladas y en la concentración de la confianza en lo que pueden hacer los países asiáticos. El promedio de los países emergentes se espera que crezca entre 2 y 3 veces más que el promedio de los países desarrollados. Creo que Latinoamérica tiene fundamentos muy sólidos. Latinoamérica, al igual que muchos otros mercados emergentes en los 90, hicieron sus tareas, hicimos las reformas estructurales necesarias. Vemos que tanto en situación fiscal como en situación comercial, los mercados emergentes o los mercados latinoamericanos están mucho mejor posicionados. Lo que es preocupante es ver países como Estados Unidos con casi un 10% de déficit fiscal. Países como España, como Reino Unido, para qué hablar ni de Grecia, ni de Irlanda, ni de Italia, ni de Portugal, con grandes déficits fiscales y difíciles de que los disminuyan en el corto plazo. Vemos que Latinoamérica, como consecuencia de esta reforma de los años 90, Latinoamérica nos reíamos todos porque decía que exportaba commodities o insumos básicos e exportaba deuda también. Hoy día, la deuda externa latinoamericana ha bajado sustancialmente, en los últimos años se ha estabilizado, pero hoy día tenemos una situación donde las reservas externas de Latinoamérica son mayores que las deudas externas, o sea, somos netos acreedores, le prestamos al mundo, no le pedimos prestado al mundo. Y vemos donde la deuda como porcentaje de los gobiernos, que eso ya lo habíamos visto, de deuda de gobierno con respecto al Producto Interno, también ha bajado en forma importante. Y ahí tenemos los principales países latinoamericanos. Vemos como el problema de la inflación en Latinoamérica era una situación caótica. En los 80 la inflación promedio latinoamericana era de 222%, fue de 222%. En los 90 fue de 340%. Teníamos países en los 80 como Brasil que tuvieron un promedio entre 400 y 500% de inflación. Argentina entre 700 y 800% de inflación. El promedio de los 2000 fue 7%. Y los próximos 5 años el promedio esperado es alrededor del 5%. Claramente, ya el problema de la hiperinflación quedó atrás. Y eso se refleja en las tasas de interés, al monto que nos podemos endeudar y por hecho al costo para hacer nuestras inversiones. El líder o el motor de crecimiento mundial hoy día es Asia. El 2009 Asia creció, a diferencia de que gran parte del resto de las economías mundiales no crecieron, creció un 5%, China e India creció 7%, el caso de India 9%, el caso de China. Este año se espera que crezcan en promedio 8% las economías asiáticas ex-Japón, 10% China, 8% India. El próximo año se espera que también crezca cerca de 7%, 9% China, 8% India. Claramente, el hecho de que estas economías sigan creciendo y que sean los grandes consumidores de materia prima nos favorece. Pero fuera de esta historia de reformas estructurales, de que Asia ande bien, que los precios de los commodities o las materias primas anden bien, en Latinoamérica hay una historia doméstica de mejora de calidad de vida, donde el consumo local está creciendo. Esperamos que la región crezca al menos en promedio un 4% por los próximos 5 años, lo cual es muy positivo. Creo que va a ser muy positivo en muchos sentidos. Yo creo que ya se acabó el hecho de que esto va a ser una expansión de múltiplo y las acciones van a crecer 30, 40 o 50%. No creo que esa sea la historia. Creo que van a crecer. Creo que van a crecer porque se esperan crecimiento de las utilidades de las empresas por sobre 20% en promedio en la región. Y yo creo que hacia adelante lo que tenemos que hacer es selectivos y ver cuáles van a ser las empresas
que van a tener crecimiento de utilidades. Va a ser más una historia de crecimiento de utilidades que simplemente una expansión de múltiplo o una inyección de liquidez. Dentro de eso, donde nosotros creemos que hay más potencial, son en aquellas empresas de menor capitalización. No son las grandes compañías que están en los índices, que están muy estudiadas, que muchas de ellas están en el sector exportación de commodities. Creo que están en algunas compañías que son de menor tamaño, que están en sectores de educación, en el sector salud, en sectores de economía o de desarrollo económico interno. Esas son las compañías que creo que tienen mayor capacidad de crecimiento de sus utilidades. Creo que esas compañías se van a ver favorecidas, no solo por el hecho de que el mundo ande bien, sino porque el país internamente el consumo está mejorando. Por otro lado, las acciones latinoamericanas siempre han sido, hace mucho tiempo, una muy buena forma de apostar a Asia. Yo repetí una frase que muchos de ustedes me han escuchado. Yo creo que la mejor forma de apostar a Asia no es invirtiendo en Asia. Es invirtiendo en commodities o invirtiendo en Latinoamérica. Ambas son formas indirectas de apostar a Asia. Dentro de los bonos latinoamericanos nosotros vemos valor, es en los bonos que son de la categoría de riesgo más mala, de aquellas compañías que no son, hoy día cuando vemos un índice de riesgo o un índice latinoamericano de bonos ya no son no investment grade o no son de alta calidad, no son de baja calidad crediticia. La mayoría de estos países ya son investment grade, muchos de estos bonos son investment grade. Donde vemos el potencial son en aquellos bonos que no son investment grade. Creemos que pueden dar retornos de niveles del 9-10%, creemos que hay buen potencial en ese mercado. Dentro de los riesgos que vemos, claramente en algún momento las economías desarrolladas van a tener que retirar sus estímulos económicos. Van a tener que reducir sus déficits fiscales, van a tener que subir sus impuestos, van a regular más sus instituciones y eso claramente tiene impacto sobre los mercados. Y eso va a tener impactos no solo en los mercados desarrollados, sino que en los mercados, cualquier inversión que tengamos en cualquier mercado, incluyendo Latinoamérica. Y hay grandes riesgos. Lo vivimos en enero. En enero se dieron 3 de los riesgos que todos estamos viendo. Vimos que China empezó a poner los programas de freno económico y muchos otros mercados emergentes lo van a seguir haciendo. Vimos que el dólar se empezó a apreciar, que se tenía que empezar a apreciar, y vimos que Europa o el problema de algunos créditos soberanos, sobre todo enfocados en Europa, empezaron a tomar notoriedad. Y China claramente es un riesgo. Hay una sobrecapacidad en China. La inversión sobre el Producto Interno Bruto de China, que era a niveles del 25%, hoy día está a niveles del 40%, va hacia el 50% del producto. Es enorme. Habiendo dicho eso, creo que China va a seguir creciendo en forma importante, creo que China puede crecer a niveles del 8 al 10% por los próximos 3 o 5 años. En algún momento va a tener que haber un freno y claramente creo que China está ya poniendo frenos para que esto no se salga de control. Y por último, el riesgo de una alza súbita de precio de las materias primas. Hoy día, si el mundo se empieza a recuperar y Asia sigue creciendo como está creciendo, hay un riesgo de los commodities o los precios de los commodities sigan subiendo en forma importante. Claramente, si es que llega a haber un spike o una subida como la que vimos el año 2007, creo que al mundo desarrollado le pegaría muy mal. Al mundo emergente le pegaría mal porque sería un problema inflacionario importante para los países emergentes. Y creo que sería un problema muy importante y muy dañino para el consumidor de los mercados desarrollados, que su costo de energía, su costo de alimentos se le subiría en forma importante. Esto claramente, para mi punto de vista, las autoridades están tratando de asegurarse de que no pase, pero esto es un mercado, esto no es tan controlable. Para concluir, la volatilidad de los mercados volvió para quedarse, venía bajando hasta el 2007 todos los años, creo que mostramos una lámina como bajaba y bajaba. Volvió y creo que la vamos a tener ahí por bastante tiempo.
Y creo que en este mundo, donde ya el concepto de que vuelva la confianza, vuelva la liquidez al mercado, los precios que estaban muy deprimidos se recuperaran, ya no va a ser lo mismo hacia adelante, va a ser mucho más selectivo, vamos a tener que tener mucho más cautela en las inversiones. Creo que vamos a tener buenos resultados en las inversiones, creo que las inversiones van a andar bien, tanto acciones como renta fija, en distintos mercados. Las expectativas promedios de crecimiento de las utilidades de las empresas globales es más del 20%, por lo tanto hay un buen potencial. Si necesitan ayuda, para eso estamos. Muchas gracias.